Aquí estamos una vez más con ustedes. Vamos a iniciar este tema, pues los saludo a donde quiera que ustedes se encuentren, mis amados hermanos, ya sea aquí en Estados Unidos, en otros países como México, Guatemala, en cualquier lugar, parte del mundo, mis amados hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, los que están en su casa, los que están en cualquier otra área, pues Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Hoy vamos a tocar una vez más, vamos a iniciar con este tema sobre apostasía, ¿verdad? Y vamos a iniciar en el capítulo 2, libro de Segunda de Tesalonicenses, es donde vamos a entrar, donde nos dice sobre la apostasía. Y pues que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros para que podamos entender esta enseñanza, mis amados hermanos, y porque hoy más que nunca, pues yo sé que hay muchas enseñanzas donde dice que no hay apostasía, y entonces y otros dicen pues que va a venir en un futuro lejano, va a venir la apostasía, pero vamos a ver de acuerdo a la palabra de Dios y vamos a entender este mensaje el día de hoy, mis amados hermanos. Entonces vamos a leer capítulo 2 sobre la apostasía. Dice así: Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y recogimiento a Él. Verso 2. Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como nuestra, como el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre del pecado y el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios, como Dios haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide, para que a su tiempo se manifieste. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado en el medio del que ahora impide. Y entonces se manifestará aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el temor de la verdad, el amor de la verdad, para ser salvos. Por tanto, pues Dios les envía operación de error para que crean a la mentira. Ok. Hasta ahí vamos a parar en esta hora, mis amados hermanos. Así es que en esta carta donde el apóstol escribe, ¿verdad? Pues vamos a regresar a los versos anteriores. Dice, habla de esto. Empero os rogamos, hermanos, cuando a la venida, habla de la venida, de la segunda venida del Señor. A la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Que no os mováis fácilmente vuestros sentimientos, ni conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra,
ni por carta, como que el día del Señor esté cerca. Una de las cosas que había en tiempo de la iglesia primitiva es esta. O sea, ellos creían tanto en Jerusalén y tanto nuestros hermanos que estaban ahí entre nuestros hermanos judíos y entre nuestros hermanos gentiles. Habían creído que el Señor iba a regresar a su tiempo de ellos, luego. Y entonces fue una de las razones que vamos a mirar en el libro de los Hechos, capítulo 4, nos dice, ¿cómo? Nos dice capítulo 4, libro de los Hechos. Los Hechos capítulo 4 nos dice que cada uno de los creyentes, ¿qué era lo que hacían? Lo que ellos hacían era, nos cuenta el libro de los Hechos capítulo 4, en el verso 33, dice así: a los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo y gran gracia era con todos ellos, y que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o cosas vendíanlos, traían el precio de lo vendido y ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según que había menester. O sea, una de las razones, o sea, nuestros hermanos creían que el Señor iba a regresar a su tiempo de ellos, iba a regresar pronto. Y entonces ellos decidieron que vender lo que ellos tenían, vender sus posesiones, casas, terrenos, lo que tenían. ¿Por qué? Porque creían que la venida del Mesías, su segunda venida, ya era inminente, ya no. Y entonces, eso fue lo que los empujó a hacer lo que hicieron. Pero había cosas, y esta misma enseñanza había nuestros hermanos en Tesalónica. Y entonces cuando el apóstol Pablo oyó sobre esta cuestión, que ya no, oía este rumor entre los hermanos que el Señor ya iba a venir en cualquier momento. Y entonces el apóstol Pablo entonces entra, dice, pero os rogamos, hermanos. O sea, él con respeto llega a los hermanos tesalónicas: os rogamos, hermanos, cuando a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro recogimiento a Él, no os mováis fácilmente, que vuestro sentimiento ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. Y entonces, mis amados hermanos, o sea, ¿por qué? Porque el verso 3 dice que nadie os engañe, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es apostasía? La palabra apostasía es esta: apartarse de la verdad. Eso es lo que es la apostasía. La apostasía es abandonar. ¿Abandonar qué? Abandonar lo que Dios había establecido. Abandonar lo que los apóstoles enseñaban a la iglesia. Abandonar los principios de Dios que había establecido.
Y entonces, pero el apóstol Pablo les dice a nuestros hermanos en Tesalónica diciendo, no, esperen. El Señor no va a venir, sino que antes va a venir la apostasía. O sea, antes muchos se van a descarriar. ¿De cuáles? Del camino de Dios. Y entonces, y aquí también entra otras cosas que, porque el apóstol, según se cree que el apóstol Pablo murió entre año 64, entre 64 y 67. Nadie sabe la fecha ni qué año exacto, pero se cree que el apóstol Pablo murió en el año 64 o 67 después de Cristo. Y entonces, pero hay cosas que tenemos que analizar y mirar, que hay cosas que se tienen que cumplir para que la venida del Señor esté más cerca. Y entonces, ¿por qué? Porque nuestros hermanos en Tesalónica ya nada más estaban esperando. No, pues ya estoy listo, pues ya es bueno estar listo, pero sin tener conocimiento de las profecías. Entonces, porque las profecías nos hacen mirar más allá. Y entonces nuestros hermanos Tesalónica estaban ya esperando. Y entonces, pero ellos no entendían lo que decía el Señor. En Lucas, porque el tiempo, esta profecía tenía que cumplirse también. En Lucas 21, vamos para allá, mira. Lucas 21. Libro de Lucas 21, una de las escrituras que el Señor habló, se tenía que cumplir y no tenía que pasar por alto. La razón es porque es parte del plan de Dios. Es parte, mira. En el Lucas 21, verso 24 dice, caerán a filo de espada. ¿Quién? Hablando los que estaban en el tiempo en la ciudad de Jerusalén. O sea, hablando de nuestros hermanos judíos. Dice el Señor, caerán al filo de espada y serán llevados cautivos. ¿A dónde? A todas las naciones. Y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Y entonces nuestros hermanos en Tesalónica ya estaban esperando, pero esta profecía el Señor todavía no, nuestros hermanos del pueblo de Israel o los judíos todavía no habían sido esparcidos. Y entonces, pero después fueron esparcidos. Pero este tiempo es importante notar este punto, lo que el Señor dijo, que la ciudad de Jerusalén será hollada de todas las gentes hasta el tiempo de las gentes sean cumplidas. Eso es lo que dice. Y entonces, pero nuestros hermanos ya estaban esperando, ya estaban listos. Está bien estar listo, esperar al Señor. Pero, y entonces, también hay otra escritura en Romanos 11, vamos para allá. Romanos 11, verso 25, también habla del mismo, de este tiempo de los gentiles. Dice así, Romanos 11, verso 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio,
para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel. ¿Hasta qué? Este es el punto, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, este tiempo, o sea, nuestros hermanos, voy a borrar esto, ¿verdad? Pues, mira. Nuestros hermanos estaban aquí, en este punto, después de la muerte del Señor, antes del año 70 de la caída de la ciudad de Jerusalén. Pero ya estaban esperando, pero la palabra del Señor fue dado. En Lucas dice que la ciudad de Jerusalén será hollada, ¿verdad?, por los gentiles hasta el tiempo de las gentes se cumpla. Y apóstol Pablo en Romanos 11 dice que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado, hasta que los gentiles, todos los gentiles, este es el tiempo de los gentiles, se ha cumplido. ¿Cuánto? ¿Cuándo se va a cumplir este tiempo? La segunda venida del Señor. Y entonces, y es también, esta palabra no van a pasar por alto, sino se tiene que cumplir. Y se cumplió. Después, lo que dijo el Señor en Lucas 21 verso 24, dice que caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, hasta que el tiempo de las gentes sean cumplidos. Y eso se cumplió. Y entonces, pero ¿qué dice también en Apocalipsis? En Apocalipsis capítulo 12, vamos para allá. Los que tienen Biblia, pues me pueden seguir. Apocalipsis capítulo 12, en el verso 6 dice así. ¿Qué dice el 6? Dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que ahí la mantengan 1260 días. O sea, aquí está hablando de la mujer, ¿verdad? Pero se simboliza, tipifica una raza judía. Es la mujer que habla aquí Apocalipsis 12, empieza desde el verso 1. No es una mujer literal, sino así como la iglesia de Jesucristo, la esposa del Cordero representa a una mujer. Pero no quiere decir que es una mujer literal, sino estamos hablando simbólicamente. Y también aquí la mujer que huye al desierto es la raza judía que fue esparcido este tiempo. El tiempo de los gentiles caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones este tiempo. Y la ciudad de Jerusalén será hollada de las gentes hasta que el tiempo de las gentes sean cumplidos. Y entonces, y así este tiempo caminó. Pero ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué? Se tiene que cumplir esto para que después, porque estamos hablando de este tiempo. Pero vamos a volver en el libro donde estamos en 2 de Tesalonicenses, es donde habla sobre la apostasía. Déjame encontrarlo. 2 de Tesalonicenses, ¿verdad? El Señor no va a venir sin que antes la apostasía se manifieste el hombre del pecado. Y entonces, hoy en día, escúchalo bien, para muchos la apostasía no ha llegado. O sea, la iglesia todavía no
no ha apostatado. Eso es lo que dicen, que no, después hasta que va a venir el rapto, entonces se va a apostatar la iglesia. Eso es la enseñanza que hay hoy en día. Pero no es así. ¿Por qué? Porque la apostasía, vamos a mirar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No lo que yo digo, sino lo que dice la Biblia. No lo que dice otros, lo que dice la Biblia. Es lo que cuenta. Mira, muchos dicen que la apostasía todavía no ha llegado. Bueno, o sea, nadie se ha apartado de la enseñanza verdadera. Eso es lo que se cree. Pero, bueno, ahorita vamos a entrar en eso, ¿verdad? Pero vamos a ir en Primera de Timoteo. ¿Qué nos dice Timoteo? Capítulo 4. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4. En el verso 1, dice así. Empero el Espíritu, o sea, Dios declaraba ¿a quién? Al apóstol Pablo. Pero el Espíritu dice manifiestamente, o sea, dice claramente, abiertamente, que en los venideros tiempos algunos apostatarán. O sea, algunos se van a apartar ¿de qué? De la verdad. Que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Escuchando qué? Escuchando espíritu de error y doctrinas de demonio. Dígame si hoy en el mundo nadie se ha desviado de la verdad. Dime si no es verdad, si alguien se ha desviado de lo que Dios estableció. ¿Adorando qué? Adorando cosas fueron hechas en las manos de los hombres. ¿Verdad? Eso no es apostasía para algunos. Pero dice, el apóstol dice que en los venideros tiempos algunos apostarán de la fe. ¿Escuchando qué? Escuchando espíritu de error y doctrinas de demonio. ¿Qué es espíritu de error y doctrinas de demonio? ¿Verdad? Espíritu de error y doctrinas de demonio. O sea, y entonces para muchos dicen que la apostasía todavía no ha venido. Pero mira lo que han hecho, mira la historia. ¿Cuántos hombres y mujeres han sido quemados? ¿Por qué? Porque, mira, pero no vamos a entrar en ella, pero nomás lo menciono. En el verso 2 dice que con hipocresía hablarán ¿qué? Mentira. Teniendo cauterizada la conciencia. Luego ¿qué? Que prohibirán casarse. Mira, que prohibirán casarse. Dime que si eso todavía no ha venido. ¿Quién ha prohibido casarse? Para empezar. Y entonces aquí nos dice que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de las viandas que Dios creó, para con hacimiento de gracia participasen de ella los fieles y los que han conocido a la verdad. Esta no es apostasía, que prohíben casarse. ¿Quiénes? Los ministros de Dios. Eso todavía no ha llegado. Y decir que la apostasía no ha llegado. Que decir
a una leña, tú eres mi Dios, y la adoras, le prendes vela, eso no es apostasía. O decir muchas otras cosas más, enseñando que doctrinas de demonio, escuchando espíritu de error. Esa no es apostasía. Y entonces vamos a volver al libro de donde estamos. Muchos puntos que señalar, pero pues por causa del tiempo, el tiempo es, yo sé, tú tienes tu tiempo para hacer otras cosas y cada quien tiene su tiempo, lo gasta su tiempo como... Pero vamos a volver en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, pues lo estoy buscando. Y aquí, a ver, ya lo tengo. Ok. Y entonces, o sea, la apostasía ya entró. ¿En dónde? En la iglesia. La iglesia ya apostató de la verdad. Eso ya no es que va a venir en un futuro, sino la iglesia apostató. Apostató. ¿En qué forma? Pues ese es un punto, se tiene que aclarar, ¿verdad? Pero dice que nadie os engañe que en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Muchos creen que el hombre del pecado, cuando dice aquí, es el anticristo. Muchos lo creen. Pero la verdad es esto. El hombre del pecado no es un hombre humano que va a venir a engañar a la gente. ¿Por qué? Porque si este hombre humano va a venir en un futuro, pero toda esta generación o las generaciones pasadas, los que vivieron en el año 1800, 1500, 1400, en el año 1000, al año 700, y así vamos bajando, no fueron engañados por este hombre entonces. Pero este hombre que habla la palabra dice, el hijo de perdición, o sea, el hombre, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, no es alguien que va a venir en un futuro lejano para engañar a la iglesia o a los judíos. No, sino es un espíritu que se ha levantado en contra del camino de Dios. Es un espíritu que se levantó. Mira, dice el verso 4, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. ¿Cuánto empezó este espíritu? Desde este espíritu se levantó desde el huerto de Edén, engañando a nuestro primer padre, Adán y Eva. Y así durante todas las edades, pero cuando el Señor también eligió el pueblo gentil, ¿para qué? Para que sea el segundo testigo. Y entonces este espíritu también se levantó luego, pero esta posición no podía tomar auge, o sea, no podía tomar mucha fuerza. La doctrina del error y doctrina del demonio. ¿Por qué? Porque ahí estaban los apóstoles. Y dice, oponiéndose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente. ¿En dónde? En el templo de Dios, como Dios haciéndose parecer Dios. Muchos creen que no, va a venir en un futuro, se va a sentar
en el templo de Dios que van a edificar los judíos. Eso es lo que creen. No está hablando de un templo literal, sino este espíritu, este engaño, ¿dónde ha entrado? En las mentes, en el corazón se ha sentado. ¿Por qué? ¿Quién es la iglesia o el templo de Dios? ¿Qué nos dice la Escritura? Que no sabéis vosotros sois el templo de Dios, el templo del Espíritu de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Pero no es un personaje sobrenatural que va a venir a engañar. Porque muchos hoy en tiempo, muchos dicen que hubo un tiempo, señalaron a este hombre va a ser el anticristo, la bestia. Muchos dijeron que Obama, o que el Papa, o que esto, el otro, o el Trump. O sea, pero no, o sea, este es el hijo de perdición, no es una persona literal, sino es un espíritu que se ha levantado en contra de Dios. Y este espíritu se ha sentado en las mentes. ¿Por qué? Dice el verso 4, oponiéndose, levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, asiéntose parecer Dios. O sea, este personaje, espíritu del mal, vuelvo a repetir, no es alguien que va a venir en un futuro, sino es alguien que se ha levantado en todo el tiempo. Pero el verso 5 dice, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste. El verso 6 dice, ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste. Muchos creen que no, que es el Espíritu Santo, aunque la iglesia ahora está, y entonces eso es lo que impide. No, sino lo que impedía para que la doctrina del error no podía tomar auge era la presencia de los apóstoles. Porque ellos tenían la palabra inspirada por Dios, y entonces si alguien enseñaba otra cosa, no crean eso. Y ellos podían decir qué es lo que estaba mal. Pero cuando ellos murieron, entonces luego empezó a manifestarse esta enseñanza del mal, tomar auge. El verso 7 dice, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado en medio de lo que ahora impide. O sea, nada más estaba esperando este espíritu, esta manifestación, esta enseñanza del mal. No podía tomar fuerza mientras los apóstoles enseñaban, corregían, enseñaban en cada momento. Pero después de cuando los apóstoles murieron, entonces cada quien enseñó sus propias doctrinas, sus propias creencias. Unos decían una cosa y otros decían otra. Eso luego se echó de ver. En el verso 8, entonces será manifestado aquel eunuco, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con resplandor de su venida. Aquel eunuco cuyo avenimiento es según operación de Satanás, que con grande potencia y señales y milagros mentirosos
y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso, mis amados hermanos, así es que no es que la apostasía va a venir en un futuro, sino la apostasía ya está. El espíritu, la doctrina de error ya está dentro de la iglesia. Ya muchos han perseguido a otros por no aceptar su religión, por no creer lo que ellos enseñan. Muchos hombres y mujeres fueron a la hoguera, dieron su vida. ¿Por qué? Por eso, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude. Por eso es muy importante que mira, en Apocalipsis capítulo 13, vamos a ir Apocalipsis capítulo 13. Gloria a Dios. En el Apocalipsis capítulo 13, en el verso 11 dice así. 13:11. Mira, dice 13:11. Porque los cuerpos de aquellos, perdón, ya yo creo que es otro libro que Apocalipsis 13, dije bien, pero bueno, 13 verso 11 dice así. Mira. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante, o sea, igual a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. ¿Qué dice? Una vez más. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejante a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. O sea, el ministerio de los apóstoles empezaron ellos a hablar, enseñar la palabra de Dios. Pero detrás de ello, de los apóstoles, viene también el mensaje del engaño. Otros hombres se levantan en qué? Parece el mensaje verdadero. Parece, dice aquí el mismo texto, que después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes de un cordero, pero su voz era ¿qué? Voz de dragón, o sea, voz diabólica, el engaño, la doctrina del demonio, del error. ¿Cuándo empezó eso? Desde el tiempo de los apóstoles empezó el engaño también. ¿Por qué? ¿Por qué digo que empezó el tiempo de los apóstoles? Vamos en Gálatas. En Gálatas capítulo 1, verso 6 dice. Gálatas capítulo 1, verso 6 dice, mira, el apóstol Pablo, hablando a nuestros hermanos de Galacia, dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó de la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro evangelio, no que haya otro, algunos os inquietan, dice. ¿Quién eran estos algunos? Habían otros hombres que tenían otras enseñanzas. Dice, no hay otro, o sea, no hay otro evangelio, sino que
hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuánto? Desde el tiempo de los apóstoles ya habían hombres que decían otra cosa. Y entonces, y así podemos ir en varias escrituras donde en el tiempo de los apóstoles habían hombres que decían, que enseñaban también que se bautizaban por los muertos también. Es otra doctrina, otra enseñanza. Pero hoy en día, pues, ¿qué podemos decir? ¿Que no hay engaño? ¿Que todos están haciendo lo que Dios manda? Si es así, si todos están haciendo lo que Dios dice que hagan, entonces la apostasía no ha llegado. Pero si cada quien hace lo que le da la gana, si la mayoría hacen cosas que Dios manda que no hagan, entonces la apostasía no va a venir en un futuro, sino empezó perseguir. Primero, la historia cuenta que después de Cristo, pues los emperadores romanos empezaron a perseguir a los cristianos. Pero eso después se paró. ¿Cuánto dejaron de perseguir a los cristianos? En el año 300, después del concilio de Nicea, empezaron a atacarse unos a los otros. Pero después, ¿quién persiguió a los que no aceptaban la enseñanza oficial del imperio? Empezaron a perseguir. La iglesia empezó a perseguir. Y para el año, estamos hablando después, ¿quién inventó la Inquisición? ¿Cuántos hombres murieron en la Inquisición? Y decir que la apostasía, o sea, todavía no ha llegado, eso no cabe en la mente decir que la apostasía todavía no ha llegado. ¿Cuántos asesinatos ha habido en el nombre de Dios? Decir que la apostasía todavía no ha venido. Entonces, mis amados hermanos, por eso es muy importante que nosotros analicemos en qué tiempo estamos y cómo vivieron nuestros hermanos después de la muerte del Señor. El engaño también se levantó, levantándose, oponiendo contra todo lo que se llama Dios. Pero también se ha sentado el engaño en el cristianismo. ¿Qué es el engaño? La doctrina del error, doctrina del demonio, que prohibirán casarse, mandarán a abstenerse las cosas que Dios crió. Así es que el Señor nos ayude, ¿verdad? Pero, como dije, no es que la apostasía va a venir hasta que la iglesia va a ser raptada, no, sino la iglesia desde el tiempo de los apóstoles, después de los apóstoles, se levantó este espíritu de error, doctrinas de demonio, este hijo de perdición, oponiéndose, levantándose, y desvió muchos cristianos. Así es que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, para que nosotros digamos, la iglesia no va a ser raptada 7 años antes de la venida del Señor, sino la iglesia, es 7 semanas de años,
y 62 semanas de años. Esta es la mitad de la semana del número 70. Y la muerte del Señor Jesús es otra mitad que falta. Y lo que estamos esperando es la segunda venida de Cristo. ¿Cuánto se va a completar esta última semana que falta? Se va a completar con la venida de Cristo. La iglesia no va a ser raptada, sino la iglesia ha pasado en persecución, la tribulación, todo este periodo, en diferentes partes, en diferentes lugares, partes del mundo. Pero si no te ha llegado, pues dale gracias a Dios, porque muchos de nuestros hermanos han dado su vida por causa del Evangelio. Muchos han perdido su familia, han perdido su vida, fueron la hoguera por causa del Evangelio. Así es que necesitamos saber sobre la tribulación, la persecución de los cristianos. Así es que mi oración es que Dios te bendiga, Dios te guarde, y pues estaremos dando más enseñanzas. Así es que Dios te bendiga.